Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora entramos a nuestra audiencia. En nuestra audiencia, tal y como le dijimos al principio del espacio, en el contenido, pues vamos a conversar el día de hoy con Odalis Vega. Está vía la plataforma Zoom. Odalis Vega es el presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones. Pero recuerden ustedes que Odalis Vegas es colega, es periodista y además fue el alcalde en el cuatrenio pasado del municipio de Atomayor del Rey. Así es que, Odalis, un placer tenerte aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes a ustedes, gracias por la oportunidad, saludarlos a cada uno de los integrantes y estamos a la orden ante cualquier inquietud. Bueno, iniciar entonces con este acuerdo, o supuesto acuerdo, porque he leído algunas declaraciones, tanto tuyas como de algunos choferes de Uber, que dicen que tal acuerdo no existe. Este acuerdo anunciado por el Intran y por el Ministerio de Turismo con los taxistas, específicamente de la parte este del país, del casco, el polo turístico más importante de la República Dominicana. Háblanos un poco de esto, si es cierto, hasta dónde llegan este acuerdo y ustedes cómo se sienten. Bien, lo primero que nosotros hemos dicho en innumeradas ocasiones de que parecemos necios con lo que estamos diciendo, pero estamos diciendo la realidad. Al día de hoy, las autoridades, los sindicatos de transporte en materia turística y la plataforma no han llegado a ningún acuerdo escrito, ni han realizado ningún documento que pueda detallar en qué puede consistir ese acuerdo. Decimos esto porque, si tú te fijas, al momento no han presentado nada y encima de todo, simplemente lo que se presentó fue un grupo frente a la Cámara, un ministro que te anuncia a ti de que hay un acuerdo y que el acuerdo consiste en que los taxistas tradicionales se van a unir a la plataforma y ya. Eso no es un acuerdo. Un acuerdo tiene que venir previo a qué, en qué consiste como tal, cuáles son las condiciones, puesto que los mismos representantes de los taxis tradicionales lo dijeron, nosotros vamos a unir, pero previo a hacer un borrón de acuerdo. O sea que en efecto, anunciar que hay un acuerdo cuando en realidad ahora es que se va a llevar a la mesa a discutir cómo se va a llegar a ese acuerdo, entonces yo entiendo que no hay ningún acuerdo y que anunciar a la población que iba a haber o que hay un acuerdo, pues yo creo que sería burlarnos de ellos, cuando en realidad ahora es que nos vamos a sentar a la mesa a ver cuáles son las exigencias de ese grupo para poder llegar a un acuerdo. Bueno, Odalis, hemos visto la intervención del ministro de Turismo, incluso fue quien encabezó este anuncio, pero pues, ha generado confusión acerca de cuál es la institución legalmente responsable de manejar esta situación. ¿O es el Ministerio de Turismo, es el Intran, es el CESTUR? Por fin, ¿cuál es? Mira, realmente quien está llamado a regular el tránsito en sentido general en la República Dominicana es el Intran. Anterior a la ley que crea la Secretaría de Estado de Turismo, la ley decía que quienes estaban autorizados para regular el tránsito en la zona turística era el Ministerio o Secretaría de Estado de Turismo en esa época. ¿Qué sucede? Cuando entra en vigencia la ley 6317, pasaron por alto nuestros legisladores eso y le da toda la potestad al Intran para regularizar el tránsito en zona turística y en zona urbana y en zona interurbana. O sea, ellos son el organismo regulador del tránsito en los diferentes escenarios. Sí. Bueno. Escucho. Adelante. Sí. La doctora Charlot no está. ¿O madre? Bueno, vamos. Odalis, entonces, en cierto modo, entonces, esto es bastante serio, porque si ustedes, que son uno de los actores principales en esta situación, dicen que no hay un acuerdo formal, todavía la situación es bastante peligrosa. Estos encuentros o encontronazos, pudiéramos decir, enfrentamientos entre taxistas de la región este con turistas y también con agentes de Uber, se han seguido manifestando.
Pero claro, ¿qué sucede, hermano? Que aquí el problema no es si ellos se adhieren a la plataforma o no. Aquí el problema no es si, si ellos son muchos y nosotros somos pocos. Aquí el problema es la distancia. El tema de la distancia, que es lo que ha generado todo este problema. Me explico. Ellos entienden que para poder llegar a un acuerdo con ellos, no se debe de eliminar el tema de la distancia, el tema de que debemos estar a 1 kilómetro de la puerta de un hotel en la zona turística de la zona este y norte del país y a 200 metros lineales del Gran Santo Domingo. Entonces ellos dicen que podemos llegar a un acuerdo en todo lo que decidamos siempre y cuando esa zona no se elimine, o sea, esa retranca, esa restricción no se elimine. Entonces es ahí donde yo te digo que no va a haber nunca un acuerdo. Sí. Okay, pero eso implicaría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Odalis? Mildred Chacón. Hola, Mildred. Saludo. Hola, Afecto. Poner esa condición sine qua non para que pueda darse el contrato, el acuerdo, es sencillamente poner un elemento que sería insalvable en la negociación. Claro, pero no solo eso. Déjame decirte que también sería violar la propia ley de tránsito del país. ¿Por qué? Porque la ley 6317, en el artículo 83, cuando define los taxis por plataforma, dice que estos podrán recoger y dejar en el destino que el usuario elija a través de la plataforma. Entonces, si es la misma ley que te dice que tú puedes recoger y dejarlo donde él entienda al cliente, no puede haber una normativa o una decisión unilateral de un grupo que te diga que no, que tú tienes que estar a 1 kilómetro de tal o X lugar. Es esto lo que nosotros hemos venido reclamando y es esto lo que nosotros venimos reclamando de las autoridades, de que nunca habrá un acuerdo hasta tanto las mismas autoridades no hagan valer la ley, que no hay por qué crear una normativa técnica que está en plan de aprobarla, una normativa técnica donde no estuvo involucrado el sector taxi por plataforma y donde las autoridades la crearon el borrón, que está a espera de aprobación y que de los cuales tiene unos 18 artículos y casi 12 son en contra del sector de taxi por plataforma. Y es esta misma normativa la que en su artículo 4 habla sobre la distancia. O sea, es la misma autoridad que te está imponiendo a ti la distancia en un borrón de normativa técnica y es la misma autoridad que está violando la misma ley que la crea, la misma ley que le da creación al Intran y que en su espíritu dice que podemos recoger y dejar donde deseamos. Entonces es en una normativa que él te está haciendo algo contrario a la propia ley. Sí. Y nosotros le estamos diciendo, vamos a cumplir la ley y el problema estará resuelto. Pero no, quieren violar la ley a través de subterfugio, de normativa técnica, de decisiones unilaterales, y eso es lo que ha generado todo este conflicto. En lo particular, desconozco la realidad de otros países, excepto una que viví en Colombia, específicamente en Bogotá, en la que pedí un Uber en el aeropuerto. El mismo Uber, pues tuve que trasladarme hacia las afueras del aeropuerto porque él alegaba que no podía entrar justo a la zona del aeropuerto porque había un sindicato. Dentro de los principales alegatos está que las plataformas no pagan impuestos, sin embargo, ellos como sindicato están sometidos a una serie de impuestos y de reglas que consideran desigual respecto a las tarifas de las plataformas. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestro norte, y nosotros lo hemos dicho en innumeradas ocasiones, nosotros somos los primeros abanderados de la regularización de este sector, porque la propia ley manda a regularizarnos a través del Intran. Ahora bien, en el momento en el que entró en vigencia la ley 6317, nuestros congresistas no previeron el crecimiento astronómico que iba a tener este sector. Entonces, por eso solo le colocan un artículo para hablar de taxis por plataforma a la ley. O sea, te crea un artículo y tampoco te dice cómo va a ponerse en funcionamiento eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo el Estado adolece de varios mecanismos. Primero, del mecanismo de hacer valer la ley en cuanto a los taxis por plataforma, puesto que no tienen una normativa ni un reglamento que diga cómo se va a hacer cumplir o cómo se va a regularizar ese sector. Y segundo, no existe en nuestro código tributario o en nuestra ley para el pago de los arbitrios, nunca previmos esto de las plataformas, cómo iban a entrar. O sea, el Estado carece de una modalidad para cobrar o qué mecanismo va a Odali, en el ámbito del turismo para cobrar a las plataformas, en la región este, que es un polo turístico, obviamente, pero ¿hay alguna tarifa diferente a la que existe en
todo el territorio nacional, especialmente aquí en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, etcétera, etcétera? ¿O allá es también una tarifa de acuerdo al tiempo y a los kilómetros? ¿Qué es lo que sucede? La plataforma actúa en base a distancia y tiempo. Es la misma tarifa en todas partes. ¿Qué sucede? Que en un taxi tradicional, te voy a poner un ejemplo, mientras un viaje de ellos sale en $80 y hay que pagarlo en efectivo porque no aceptan tarjetas, en la plataforma te sale en $20. Entonces, ya tú puedes ver la diferencia astronómica, la diferencia del cielo a la tierra, y también que tú puedes pagarlo con tarjeta de crédito, que es con lo que mayormente trabajan nuestros turistas. Entonces nosotros los estamos limitando, nosotros estamos diciéndoles, imponiéndole a ellos cosas que ni están en la ley ni existen en ninguna parte del mundo, y se lo queremos imponer aquí solamente. Odalis, me ocupa algo, y es escuchándote, de lo cual me he dado cuenta, es que realmente no hay un acuerdo. ¿Qué entiendes? ¿Qué razones entiendes que pudieron darse o verificarse? ¿O cuál era la ventaja que pudo haber obtenido el sector oficial anunciando por todos los medios que se había llegado a un acuerdo, cuando los hechos, según de acuerdo a lo que nos relatas, da a entender que aún no se ha dado? ¿Qué sucede? Que ya habían ciertas situaciones que se estaban hasta presentando a nivel internacional. Esos videos estaban corriendo ya en diversas plataformas digitales en el extranjero, donde se veía cómo los taxistas tradicionales se enfrentaban con los turistas, donde se veía cómo los taxistas desmontan a los turistas de los vehículos prácticamente en una especie de emboscada, o pudiéramos decir hasta de secuestro. Entonces, el Estado que dice, bueno, el día 5 de diciembre me inicia la temporada alta del turismo, no podemos permitir que la gente se nos vaya para otra isla, para otro país, entonces tenemos desde ya que anunciar que aquí no hay problema. Y yo no lo veo mal eso, al revés, yo apoyo eso. Ahora bien, la oportunidad la tenemos en la mano para buscar una solución definitiva, para no estar apagando un fuego ahora en diciembre y que el mismo se encienda en enero, porque ya lo propio lo tuvimos en noviembre del 2020 y se apagó el fuego en diciembre y volvió y se encendió en enero. En enero se hizo reuniones y todo, se anunció un acuerdo, se apagó el fuego y volvió y se encendió en marzo. En marzo pasó lo mismo, se apagó y volvió y se encendió en agosto. En agosto lo mismo, se encendió en octubre, se encendió en noviembre, y mira ahora como en diciembre queremos apagarlo. Pero queremos apagarlo. Odalis, pero perdóname que te interrumpa y tomando como pie de amigo la inquietud de la doctora Charlotte, pero fíjate lo delicado que es esto, porque si tú eres el presidente de ese sector, ¿verdad?, de plataforma, y tú no te han llamado y no se han reunido contigo para establecer un real acuerdo y salir a los medios de comunicación diciéndole a todo el mundo que ya existe un acuerdo, yo creo también ahí que hay una falta de ética, hay una falta de responsabilidad y hasta una falta de respeto, no solamente hacia ustedes, sino también a los turistas, a los usuarios y al país en sentido general. O sea, eso no puede ser. Déjame decirte algo. Es lo más parecido, perdóname, Dali, es lo más parecido a un modelo de negociación tipo Dutesa, que se tapaba un incendio, se tapaba, pero aparecía el otro mes y era aún más complejo. O sea, pero déjame decirte algo, yo faltaría a la verdad si no te digo que las autoridades nos han sentado en la mesa a ambos grupos. Incluso hace menos de 15 días fue la última reunión en el Intran, los taxistas tradicionales y nosotros. Entonces, lo que sucede es que no nos hemos vuelto a reunir, porque en esa reunión ellos plantearon que se elimine del tema de discusión el tema de la distancia, que sobre la base de eso podemos llegar a cualquier acuerdo sin que se toque el tema de la distancia, que la distancia debe prevalecer porque ellos tienen derechos adquiridos, que tienen 40 años en la cercanía de los hoteles, y que eso no podemos quitárselo, que ya ellos se ganaron eso. Entonces, en la reunión que tú dices que se llegó al acuerdo, yo pregunté si el tema de la distancia iba a estar en agenda y se me dijo que eso no se garantizaba. Entonces, desde ahí yo deduje que no iba a haber ningún acuerdo. Entonces, y por eso. Porque incluso la distancia, perdóname Julio, incluso la distancia no es un tema de que le pertenece a ustedes ni a ellos, es un tema que le pertenece al usuario.
Por ende, y ¿Por está qué en el la ley usuario no también. quiere que lo dejen a 1 kilómetro? Pero es que está en la ley, vuelvo y te digo, ¿por qué tanta brega de hacer cumplir la ley? Porque la ley es que dice que lo vamos a recoger y dejar donde ellos decidan a través de la plataforma. Ya el mismo artículo de la ley no te elimina esas restricciones y esas limitaciones. O sea, finalmente, Odalis, el tema del conflicto sigue siendo la distancia. Lo digo porque, según el anuncio del acuerdo que había anunciado David Collado, era suficiente con que los taxistas tradicionales se sumaran a la plataforma de Uber y ahí supuestamente iban a estar en igualdad de condiciones. No, no es así como Okay. plantea David. Y no hemos conversado con él. Él sabe que yo no le estoy faltando a la verdad con lo que estoy diciendo aquí. Se le ha dicho en innumeradas ocasiones que no le ponga medicamento a la sábana, que la fiebre esté en el cuerpo de la gente, que es a la gente que hay que ponerle el medicamento, que las reglas están claras ahí, que podamos hacer un acuerdo en vivo, que participe la prensa, que se vea lo que exige cada sector, porque yo no entiendo por qué hay que hacer acuerdos escondidos y sentarnos a hablar escondidos, cuando lo que se está debatiendo aquí es un tema de nacional o de seguridad nacional, porque hablar del transporte y más en área turística es un tema de seguridad nacional, que yo entiendo que el Estado no le ha prestado la debida atención, que el Estado no puede aquí imponer lo que la ley no dice a la gente. Si la ley no lo dice, está permitido. Entonces, aquí queremos inventarnos experiencia, queremos inventarnos que esto es un asunto histórico que se ha manejado así y queremos hacer todo al margen de la ley. Si se cumpliera la ley, no hay que hacer acuerdo, no hay que hacer nada. La ley está ahí, dice lo que hay que hacer y si lo acatamos, el problema quedará resuelto de raíz. Bueno, y La justo en esta composición, coyuntura, Odalis, el mismo Ministerio de Turismo había anunciado un boom, un crecimiento del turismo en este último cierre. Solamente la semana pasada, pues llegaron unos 40 vuelos por esa zona. Es decir, que hay un aumento de demanda. Aún esas circunstancias podrían darse en los mismos incidentes de taxistas tradicionales deteniendo, parando a quienes están transportando a través de estas plataformas, aún tengan turistas. Bueno, déjame decirte que en el aeropuerto hay un tema diferente, porque ellos no pueden recogerlo en el aeropuerto. O sea, de antemano también ahí hay limitaciones y es un tema que en los próximos días o más adelante ustedes verán que será la próxima situación, porque ellos son sindicatos, están ahí establecidos, entonces en el aeropuerto no hay forma de tú, o no hay facilidades, sería la palabra, de tú poder recoger un turista, ya que las restricciones allí se hacen cumplir más que en los propios hoteles. hablemos de la composición propia del Intran. Quien lo dirige pues tiene forma parte del mismo sector transporte. Diríamos, bueno, obviamente, si conoce el sector, nadie más indicado, pero si lo vemos desde la perspectiva de que tiene intereses en este sector, esto desde tu perspectiva, ¿lo ves esto como una ventaja o una limitación al momento de establecer negociaciones con este sector? Mira, nadie le quita al señor Arias de que es un profesional. Eso es lo primero, y yo se lo he dicho en todas las reuniones. Usted es un profesional en diversas áreas y es un hombre que conoce el sistema del transporte porque viene de esos grupos. De usted depende que la gente no siga creyendo que usted está jugando de un bando. Se lo he dicho en innumeradas ocasiones, aprovecho nuevamente para repetírselo por aquí. De él y sus acciones, o sea, las acciones que él ha hecho últimamente son las que han hecho ver a la población que él está defendiendo a un sector. Digo esto porque no se entiende todavía cómo es posible que si la ley dice una cosa, tú estás creando una normativa técnica que va contraria a la ley y que encima de todo beneficia al sector del cual la gente dice que tú vienes y entonces perjudica al sector que realmente viene en crecimiento, en un definido crecimiento que hasta se le ha escapado de las manos a las autoridades. Entonces, desde ahí nosotros deducimos que debería haber mayor imparcialidad a la hora de tocar este tema. Así mismo. Bueno, Odalis, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y pues Gracias a darnos la usted por la versión en nombre oportunidad. de los conductores por aplicación. ¿Esto solamente se limita a Uber o a otras aplicaciones? ¿Hay otras aplicaciones? A todas miren, en el país en la actualidad hay 3 aplicaciones que son transnacionales. Está Sí, Uber, Didi y InDriver, que también ese es otro problema. sí. ¿Por qué a la mesa no se sentaron las demás aplicaciones? Estamos negociando con una sola aplicación, alegando que es la que tiene más conductores, pero eso no quiere decir que las otras no tienen y que también operan en la zona.
Entonces, desde ahí tú deduces que no hay un manejo correcto sobre llegar a un acuerdo ante esta situación cuando tú excluyes a aplicaciones y le da preferencia a otras. Sí, bueno, gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde, Odalis. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y a ustedes por mantenernos en sintonía. Así que nos despedimos por hoy, como siempre, haciendo la invitación a que mañana de 5 a 6 estaremos con todos ustedes en otra entrega por Telefuturo Canal 23. Bye bye.